Me da muchísimo gusto, querido José Medina Mora. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, el presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? David, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, pues finalmente ya se aprobó, ya los diputados ya acabaron con su trabajo en la parte del paquete económico. ¿Cuál es la visión de Coparmex de este paquete económico? Sí, bueno, en primera instancia, la preocupación principal tiene que ver con el déficit, David. El hecho de que se planeen egresos por 9 billones con ingresos por 7.3, es decir, 1.7 billones de déficit, es un endeudamiento que va más allá de lo que el país debiera tener, de lo que la economía puede sostener. Esta administración había sido muy responsable en los presupuestos los 5 primeros años, pero ahora plantea un endeudamiento que dejará realmente en una situación crítica al país, cuando este endeudamiento no es nada más para efectos de la inversión, sino inclusive es parte del gasto corriente, y ahí está el riesgo. Es un presupuesto que es optimista en el crecimiento económico del 3%, cuando pues los especialistas hablan de un 2%, es también optimista en la producción de barriles de petróleo, una producción que pues no ha logrado Petróleos Mexicanos y que no vemos cómo lo pueda lograr, y que así está contemplado en el presupuesto, pero sobre todo el mayor riesgo tiene que ver con este déficit, que pues también incidirá en a lo mejor un rebote a la inflación. Hay ese riesgo de que este programa de acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada para ir bajando la inflación, y que ha sido tan exitoso en 1 año y 5 meses, desde el 9% hasta el 4,45%, pues y que la expectativa era llegar al 4% en el 24, 3% en el 25, pues ahora está en riesgo de un rebote por este déficit, David. La Secretaría de Hacienda ha sido especialmente insistente. Hace unos días entrevisté al subsecretario Gabriel Llorio en decir que este déficit es casi de una sola vez y que la siguiente administración podrá con facilidad recuperar la senda de déficits adecuados. Es, ¿Qué te parece a ti? Bueno, pensar que es de una sola vez es un riesgo, en el sentido de que son recursos que se van a emplear para terminar el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En primera instancia, se ve difícil que puedan terminar estos dos proyectos, y aún así son proyectos que son deficitarios. Esto quiere decir que los presupuestos de los siguientes años tendrán que considerar un monto para cubrir el déficit que tienen estos proyectos. Entonces, pensar que es un déficit de una sola vez es no ser conscientes que no son proyectos rentables, de tal manera que van a necesitar recursos cada año en el presupuesto simplemente para mantenerlos. Ahí vemos el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde después de la gran inversión que se hizo, pues es un proyecto deficitario, mientras que los aeropuertos concesionados son negocio. El aeropuerto Felipe Ángeles es deficitario, y pues en el presupuesto hay que incluir precisamente un monto para poder pagar ese déficit. Entonces, nos parece que es una premisa equivocada pensar esto sucede solo una vez. El siguiente gobierno pues empezará pues ya sin los recursos de fideicomisos, que ya se acabaron todos los guardaditos, con un déficit que nos deja endeudados pues ya cerca del 50% del Producto Interno Bruto, o sea, en condiciones en donde con un Pemex que pues vemos cómo ya estaba mal antes de esta administración, pero ahora está peor. Digamos, debiera concentrarse en lo que es rentable, que es precisamente la producción, y dejar a un lado la refinación, en donde simplemente por comparar, David, la refinería de Deer Park, pues es una gran inversión. Dos Bocas producirá aproximadamente lo mismo, pero pues con un costo varias veces lo que se invirtió en Deer Park. Quiere decir que sería mucho más rentable comprar una refinería que tratar de hacer una en donde, pues en lugar de los 6,000 millones de dólares que habían dicho de inversión en un inicio, pues vamos en 20,000 y todavía no se refina el primer barril de petróleo. Sí, hubiera sido más fácil comprar dos o tres como Deer Park por esa misma cantidad, digamos, ¿no? Sí, digamos, fue una buena decisión de inversión como país comprar Deer Park. Éramos dueños del 50%, adquirir el otro 50%, pues nos da una capacidad
producción similar a la que tendrá Dos Bocas como potencial, ¿no? Si el día que se acabe y esté operando, entonces pues no es lógica la alta inversión, estos 20,000 millones de dólares en Dos Bocas. Esto se lo manifestamos al director de Petróleos Mexicanos. Igual reconocimos el acierto en invertir en Deer Park, pero ante la pregunta, bueno, ¿y por qué no mejor comprar otra refinería en lugar de invertir 20,000 millones de dólares en Dos Bocas? Y bueno, la respuesta es que Deer Park está fuera del territorio nacional y que esta está en el territorio nacional. Nos parece que pues en una integración como la que tenemos con Norteamérica, pues realmente las fronteras no debieran ser un límite para tomar decisiones que no sea lo que conviene a la rentabilidad de los proyectos y a la prosperidad del país. Ahora, estamos tomando el máximo nivel de endeudamiento pues quizá desde las épocas que todavía no estaban en el gobierno los neoliberales. Parecería que además el presidente pues hizo un presupuesto diferente a los que había presentado, a todos los anteriores. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, de alguna manera, como comentábamos, fueron 5 presupuestos, la verdad, muy responsables, en donde no se recurría a un alto déficit, en donde el endeudamiento que se planteaba, pues era un endeudamiento que tenía capacidad de pago el país. El pensar que este es un evento único, especial, para poder completar los grandes proyectos, nos parece que lo que no se ve es el daño que deja a la siguiente administración con un nivel de endeudamiento ya al tope, en momentos en donde las tasas de interés están muy altas y que esto hace que el servicio de la deuda también sea muy cuantioso, y esto limita a grados de libertad al desarrollo del país, más cuando pues muchos de estos recursos que se tenían guardados, por ejemplo, el Fonden para los desastres naturales, que pues ya quitaron esos recursos. Si hay un desastre natural, pues ya no hay de dónde sacar recursos para atenderlo. Lo que había en los fondos para el fortalecimiento, Fortamun y Fortasec de las policías estatales y policías municipales, que ayudaban a los estados y municipios precisamente a fortalecer sus policías, darle prioridad a la seguridad. Pero vemos en este presupuesto, David, que estas 3 prioridades que debiera tener, que son seguridad, salud y educación, pues realmente tienen unos aumentos entre el 1 y el 2%, refleja que no es prioridad para el gobierno y que la prioridad está en estas grandes obras, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en los programas sociales, que si bien es cierto, reconocemos que son necesarios los programas sociales, pues lo que se ha visto es que a pesar del el monto que se invierte, que se gasta en los programas sociales, la disminución de la pobreza es solo marginal. Nos dice el Coneval que hubo 5 millones de mexicanos que salieron de la condición de pobreza. Hay que aplaudirlo. Sin embargo, dice Coneval que lo que explica el que hayan salido de la condición de pobreza son los salarios que damos desde las empresas y no los programas sociales, y por eso hay que convertir esos programas sociales, que en lugar de ser regalar el dinero, pues este sea un medio y que realmente el verdadero objetivo sea que la gente salga y las familias salgan de la condición de pobreza, David. José, el gobierno insiste mucho en que como porcentaje del PIB el endeudamiento es manejable, que se puede trabajar con él. Yo coincido contigo en que es demasiado y que va a ser que el siguiente gobierno tenga que tomar, quien sea, tiene que tomar decisiones muy importantes en materia económica, porque capaz que regresamos como en 1995 a la crisis de arranque de administración. Creo que lo dices muy bien, David. Ese es el riesgo que tenemos. Un déficit que nos lleva el endeudamiento a casi el 50% del Producto Interno Bruto, o sea, 49%, es llevarlo al límite. Y esto nos pone en un grave riesgo de una crisis fiscal entre el 2025 y 2026. El análisis que hemos hecho, David, es que será en el 2025 el que se presente esta crisis fiscal, porque bueno, el país requiere recursos y estos recursos pues ya no existirán al llevar el endeudamiento al tope, haberse acabado todos los fideicomisos, estos guardaditos que de alguna manera servían para ocasiones especiales.
Entonces, digamos, ante la crisis geopolítica que hay en el mundo y que afecta a todos los países, no es algo que afecte nada más a México, vimos cómo la invasión de Rusia en Ucrania afecta a todos los granos a nivel mundial, ahora el conflicto entre Israel y Palestina, y pudiera haber otros conflictos. Entonces estamos en un entorno geopolítico difícil en donde cualquier variable puede afectar todo el entorno económico y dejar la economía del país al límite en el endeudamiento nos parece muy riesgoso y por eso tenemos que llamar la atención de los senadores a que corrijan ahora en este ejercicio a un presupuesto que realmente ayude a las condiciones que tiene el país, al desarrollo, que se le dé prioridad a la seguridad, a la salud, a la educación, que es lo que realmente necesitamos como país. Oye, ¿qué opinión te merece a ti, a la Coparmex, la decisión del presidente de decir que les va a dar entre 6,000 y 7,000 millones de pesos a los de Vulcan y que si no les gusta, pues va a expropiarles el terreno? ¿Qué opinión te merece? Bueno, en realidad las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto a concesiones, como lo que acabamos de ver con los aeropuertos, manda una muy mala señal internacional, David. Es decir, el hecho de que, desde luego, una concesión puede modificarse, el mismo contrato lo establece, artículo 10.8, que se pueden modificar, pero tiene que haber un acuerdo con el concesionario. Aquí hay una acción unilateral del gobierno que genera que se caigan las acciones de los grupos aeroportuarios y luego, bueno, ahora dice ya llegaron a una negociación, pero ya que se dio el golpe, sería una muy mala señal internacional y no es la primera vez. Recordarás cuando se tomaron las vías de Ferrosur, en donde nuevamente el gobierno puede terminar anticipadamente una concesión. Simplemente lo que dice la ley es que tiene que resarcir el daño al concesionario, pero hacerlo de esa manera manda una mala señal hacia el mundo. Entonces, el que ahora pues se tome una acción como esa de que se vaya a expropiar, pues es por eso que las empresas internacionales nos preguntan, David, empresas que tienen proyectos ya validados para venir a invertir a México por la cuestión de la relocalización o nearshoring, preguntan que si invierten en México, si la ley los protege. Nos preguntan si México va a cumplir lo que firmamos en los tratados de libre comercio. Entonces, es importante por eso el Estado de Derecho, que se respeten las leyes en nuestro país, desde la Constitución hasta la última ley y desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, para dar una señal al mundo de que pueden venir a invertir en México y que la ley los protege y que México va a cumplir los compromisos internacionales firmados en los tratados de libre comercio. Querido José, te agradezco muchísimo esta conversación, te mando un abrazo con mucho cariño y mucha admiración, que te vaya muy bien. No, igualmente, David, un abrazo, igualmente con mucho cariño y pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto, que te vaya muy bien.